Bendito sea el Dios de paz sobre cada uno de vosotros en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde sé que usted va a recibir una palabra impartida directamente a su corazón desde la presencia del alto y sublime, del Dios todopoderoso, de Jehová, Rey y Dios de los ejércitos. Bendito sea el Señor. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de nosotros bajo el tema cuidado con solo ser usado. Yo sé que el afán nuestro como creyentes y el anhelo más profundo de nuestro corazón no es solamente ser salvo. Esto de verdad hablo a aquellos que tienen pasión por las cosas de Dios. Queremos ser usados por Dios. Queremos ver a los muertos resucitar. Queremos ver a los enfermos ser sanados. Queremos ver a los perdidos ser salvos por el poder de Dios. Queremos ver a los endemoniados ser liberados por el poder de la gracia del Espíritu Santo sobre ellos derramándose. Bendito sea el Señor, con poder, con gloria y con autoridad. Todos queremos ser usados por Dios. Los que amamos la presencia, queremos ser usados por Dios. Pero en esta mañana yo te traigo una advertencia de parte de Dios y es cuidado con solo ser usado. Hace un tiempo hablé bajo el tema, en una cápsula también, bajo el tema aprobado o usado. Y usted puede buscarla allí y ver lo que allí dijimos. Pero el día de hoy quiero hablarte sobre esto. Cuidado con solo ser usado. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. Dice el nombre de Jesús aquí la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esto es muy delicado lo que vemos en este texto bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor se refiere a gente que creía, a gente que supuestamente era salva, a gente que supuestamente entendía que tenía un lugar reservado con Dios. ¿Por qué? Porque eran usados por Dios. Mostraban las señales de Dios. Bendito sea el Señor. Dios aparentemente estaba con ellos y ellos creían que Dios les acompañaba porque ministraban bajo dones que Dios les entregó. Y es precisamente el error donde muchos hombres de Dios caemos, en el hecho de que al ser usados por Dios, al ver que se manifiestan los dones, creemos que Dios está respaldándonos. Y eso es una línea muy delicada que debemos tener cuidado de no cruzarla. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego entonces dice que muchos en aquel día le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre resucitamos a los muertos. ¿Por qué ahora nos toca ser apartados y puestos a la izquierda? Entonces habrá sorpresas en aquel momento cuando muchos que pensaron que eran salvos vayan a un lugar de eterno sufrimiento, porque simple y llanamente se preocuparon por ser usados por Dios, mas no por hacer la voluntad de Dios. En el altar, mis hermanos, es extremadamente delicado lo que hacemos allí, porque tenemos que recordar que no lo hacemos para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Por tanto, debemos esperar que el Espíritu de Dios nos dirija, que el Espíritu de Dios nos hable y nos diga qué hacer, por dónde ir, cómo caminar, cómo obrar, si imponemos las manos, si no le imponemos, si oramos por los enfermos o oramos por los endemoniados, si oramos o si simplemente oramos y despedimos el culto. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y no obrar conforme al don que ya nos ha sido entregado y que nosotros conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos en este grupo de hombres y mujeres que en el día final serán puestos a la izquierda y Dios mismo les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué el Señor va a decirle nunca los conocí? Porque nunca obedecieron, porque nunca atendieron la voz de Dios, porque nunca esperaron que el Espíritu Santo les dirigiera. Simplemente querían mostrar que tenían a Dios y mostraban a través de los dones que tenían a Dios porque había señales y prodigios. Y no significa esto que todo aquel que es usado por Dios, todo aquel que muestra señales es porque simplemente opera bajo un don. No, hay personas que obramos bajo el poder de Dios, que esperamos que Dios nos dirija en el culto para saber qué vamos a hacer con lo que tenemos que hacer al final del culto o en medio del culto o al principio del culto, porque Dios no solamente opera al final de un servicio, sino que también puede operar al principio o en medio de un servicio. Y tenemos que estar atentos a su voz para saber cómo va a operar el Señor y qué va a hacer ese día el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, eso se logra solamente cuando tenemos intimidad con Dios y aprendemos en la presencia a esperar que Él hable, a esperar que Él nos sople la palabra que tiene para ese día, a esperar que Él nos diga qué va a ocurrir ese día y qué Él quiere hacer exactamente. ¿Por qué? Porque habría un grupo que será usado por Dios, pero al final no será aprobado por el Señor para entrar al reino de los
cielos. Recordemos que Ciro fue usado y fue un instrumento de un solo uso. Muchos fueron instrumentos de un solo uso, otros de 2 y 3 usos, pero al final no fueron aprobados. Recordemos que Saúl fue un instrumento de varios usos de Dios, pero al final él mismo decidió hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces, ten mucho cuidado, creyente, ten mucho cuidado, evangelista, pastor, siervo de Jesucristo, sierva de Jesucristo, que estás allí, que quieres ser usado por Dios. Ten mucho cuidado con ser solo usado por Dios, porque puede ser que al día final, te encuentres en el lado izquierdo, donde van a formar parte las personas que irán al lago que arderá en fuego y azufre y no tendrán parte ni suerte en el reino de nuestro Dios. Así que es una advertencia muy fuerte que el Señor nos hace, diciéndonos: tengamos cuidado con solo ser usados, tengamos nuestra voz, nuestro espíritu ligado al Espíritu de Dios para escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos diga qué hacer, y ahí entonces estaremos haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que sea el Dios Todopoderoso guardando tu corazón de inclinarte hacia las vanidades aún del ministerio, para que no vayas a perder tu alma al final de los días. Shalom, shalom.